Está en línea José Raúl Rizo, el secretario adjunto de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional. José Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, Eduardo. Muchísimas gracias por el llamado. Saludos a la mesa y a la audiencia. Gracias. ¿Es un antro de corrupción, vialidad? No, totalmente no, Eduardo. A ver, Vialidad Nacional se creó en el año 32, cuando teníamos 2.000 kilómetros de red de caminos nacionales. Obviamente que no se creó para hacer un antro de corrupción, sino que se creó para unir al país, para unir las capitales del país, los puertos, los pasos fronterizos, los centros de producción, las producciones regionales y demás. No es más. O sea, un organismo no puede ser corrupto. Son corruptos probablemente los funcionarios que hayan elegido los gobiernos de turno. De hecho, lamentablemente se conoce mucho más a Vialidad a partir de la causa que lleva su nombre, y la verdad que para nosotros es algo preocupante. Fíjese que de 9 personas que fueron condenadas, 3 son funcionarios de Vialidad, los demás no. Pero bueno, tenemos que trabajar con ese estigma. Ahora, perdóneme, ¿no? El fin por el cual fue creado es muy noble. Ahora, en lo que se convirtió es otra cosa, ¿no? Porque justamente el otro día Sturzenegger ponía en el piso una cantidad enorme de papeles, y se llegó a determinar que hay 5.184 empleados, y de esos 1.350 son agentes bajo tutela gremial. No es mucho. No es cierto, ese es el tema. Sí somos 5.200 agentes aproximadamente. Vialidad es el organismo más descentralizado y más extendido en toda la red del país, porque tiene distritos en todas las provincias, campamentos y subcampamentos. Nosotros, no es cierto que hay 3.000 y pico, como usted dice, de personal que tenga fueros gremiales. 1.300, no dije 3.000, 1.350. Bueno, 1.300. Es mucho cacique, me parece, ¿no? Me parece. Le explico. A ver, los gremios fueron creados a partir del año 50. Sí. En esa época, o sea, nosotros los registros, o yo por lo menos los registros que tengo más cercanos, son del año 73, y Vialidad Nacional tenía en ese momento 17.300 agentes. Sí. Antes de esa época tenía mucho más, pero no tengo registro, no se lo puedo dar como dato. Los gremios fueron creados sobre la base de esa cantidad de personas. Y bueno, después, por órdenes de los diferentes gobiernos que hubo reducciones de personal. En algún momento hemos llegado a 3.500 agentes, hoy somos 5.200, pero bueno, los gremios primero que no tienen por qué ajustarse a las decisiones del gobierno, y fueron creados y fueron aprobados por el Ministerio de Trabajo. Y tienen 1.537 cargos de estructura. Los cargos de estructura fueron creados en el año 2017, Sí. en la época del presidente Macri, en donde el ministro Sturzenegger era parte de la gestión. Ellos crearon los cargos, no los crearon los agentes de Vialidad, ni tampoco los crearon los gremios. Lo creó el gobierno de ese momento, y Sturzenegger era parte de ese gobierno. Sí. A ver, ¿usted considera que Cristina y compañía no robaron con Vialidad? No, yo no dije nunca eso. Es más, yo soy defensor total de la justicia,
todas las decisiones que tome la justicia para mí son válidas. Sí. Yo no tengo nada que decir respecto de la justicia. Sí. Lo único que digo es que no es corrupta la organización, no es corrupta la repartición, Sí. sino que pueden ser corruptos algunos funcionarios. Sí. Pero fíjense hasta qué punto Vialidad es limpia en sí mismo, que no fue por una investigación periodística ni por algún iluminado que se dio cuenta. Fue un mismo administrador de Vialidad el que hizo la denuncia. Vialidad se depuró a sí misma. Fue mismo Vialidad la que hizo toda la investigación y toda la denuncia que terminó en una condena. José, soy Gabriel Iesi, buen día, gusto saludarlo. Buen día, Gabriel. El proyecto y la idea del gobierno, nos contaba el día el ministro Sturzenegger y por lo que trascendió también, junto con la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, es la creación de otro organismo que se encargue del control de las concesiones, que se encargue del mantenimiento de las rutas que no sean concesionadas. ¿Cuál es su mirada sobre esta transformación? Mire, Vialidad Nacional primero se disuelve, no se crea otro organismo, se crean 3 comisiones, menos lo que está planteado en el decreto 461. Se crean 3 comisiones en una subsecretaría del Ministerio de Economía. Para mí es algo que es impracticable en la realidad. Nosotros, por ejemplo, dentro de nuestros trabajos, tenemos tratamiento de aludes cuando sucede, tratamientos, ahora estamos en pleno operativo invernal, y las cosas no se resuelven en una subsecretaría del ministerio. Hay que estar en el lugar, hay que atender las cosas desde el campamento o subcampamento más cercano. No sirve que yo de pronto prepare una licitación en la subsecretaría del ministerio y vaya dentro de 5 meses con una empresa a quitar una luz. No, el alud hay que sacarlo en el mismo momento que se produce o al día siguiente. Para mí es impracticable en ese sentido. Pero bueno, esa es la propuesta que hizo el gobierno. Rizo, Guillermo Laborde, ahora, uno de los temas que también destacaba Sturzenegger es que Vialidad se autocontrolaba, lo cual obviamente favorecía la corrupción. O sea, no había mecanismos de control, solo estaban adentro de Vialidad, lo cual es una locura, digamos. No, pero eso tampoco es cierto. Nosotros nos regimos por la Ley de Obras Públicas, y la Ley de Obras Públicas tiene una serie de mecanismos para hacer los controles y demás. Muy bien, no funcionaron, por lo que veo, esos mecanismos de controles. Exactamente. Pero no es porque fue una fiesta la corrupción ahí. Los Kirchner y Lázaro Báez se robaron todo. Pero no es un tema de vialidad, es un tema de que los organismos que están para hacer controles no los hicieron como corresponde. Porque no tenía suficientes controles, en definitiva. Sí, lo escucho. Porque no tenía controles externos, en definitiva. No, tiene los mismos controles que tienen todas las empresas y todas las dependencias del Estado. Están todos a disposición. Tenemos auditorías internas y externas. O sea, no es cierto eso. Que se hizo la vista gorda, probablemente. Que dentro del mismo gobierno se armó una estructura como para que pasen algunas cosas que nadie se diera cuenta, es posible, pero son los mismos gobiernos, Guillermo, no son los empleados de Vialidad. José, le agradezco mucho haberme atendido, fue muy amable. El agradecido soy yo, Eduardo. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de aclarar las cosas y un saludo para todos. Bueno, gracias. José Rizo, el secretario adjunto de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional. Si quedó